Bien, entonces, saludos a todos nuestros hermanos y amigos. Estamos nuevamente en Escritura Viva para compartir la palabra de Dios. En esta noche tenemos un tema importante para todos a través de la palabra de Dios. El tema es la gran tribulación. ¿Es pasado o es futuro? Así que espero a todos ustedes, amigos, hermanos, estar atentos. Todos los hermanos que estén conectados puedan participar con su pregunta, comentario también, ¿no? Y aquí estamos para recibir de todo y de esta manera ayudar los unos con los otros en el amor del Señor. Así tenemos en esta hora presentes aquí en Escritura Viva a dos hermanos. Son estudiosos de la Biblia. Tenemos al hermano Pedro Bando, que es maestro en teología y coach ontológico. Él es de Perú. Y luego tenemos al hermano Guido Castillo, maestro en teología preterista cronológico, que él es de Chile, ¿no? Nuestro vecino país, Chile, ¿no? Hermano en Cristo también. Así que vamos a tener un conversatorio, un momento vamos a conversar a la luz de la Biblia sobre este tema, la gran tribulación. Entonces, hermano, Guido tiene tiempo de saludos para toda la audiencia de Escritura Viva. Adelante, hermano. Su audio. Ok, gracias, amado hermano Ananías, por su invitación para estar nuevamente conversando de lo que es tan importante para nosotros los cristianos, que es la palabra de Dios. Y les saludo de acá de Chile, mi nombre es Guido Castillo y soy preterista cronológico. He creado esta nueva escuela como una alternativa para dar a conocer un nuevo punto de vista acerca de las cosas que fueron cumplidas en la generación apostólica. Así es que bienvenidos a todos los hermanos que van a poner mucha atención a las cosas que aquí se van a decir. Amén. Gracias, hermano. Hermano Bando tiene saludos a toda la audiencia en esta hora. Sí, un saludo muy especial para nuestros hermanos de Escritura Viva. Es un placer, es un honor y eso es un privilegio poder estar esta noche nuevamente con ustedes, aún sabiendo que este tema, quizá en estos tiempos y en este momento, cobra un mayor auge y una mayor envergadura, porque estamos hablando de los tiempos. Y este contexto en el que estamos todos a nivel mundial, creo que es y se presta precisamente para poder debatir, ¿no? Para poder compartir, pero sobre todo para poder tener esos ojos proféticos para estos tiempos que estamos pasando, que ya se anticipaban y que hay una proyección a futuro. Gracias. Amén. Gracias, hermano Bando. Vamos a orar todos para iniciar la enseñanza. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en esta hora. Aquí estamos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Señor, ilumina a todos mis hermanos y amigos, a todos los que participan, y de esta manera, Señor, tu palabra, esta enseñanza, sea efectiva, conforme tu voluntad, Señor, y todos los oyentes puedan entender tu palabra, puedan comprender, Señor, y de esta manera recibir salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces entramos en la primera parte de la enseñanza. Va a tener primera y segunda parte. Y cada uno de 10 minutos. ¿Ya? La primera parte, ¿no? 10 minutos y también la segunda. Y luego conclusión, 5 minutos. Entonces comenzamos con el hermano Guido Castillo, ¿no? Amén. Muy bien, amados hermanos. Vamos a hablar de una de las cosas más importantes que tiene el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, que tiene que ver con lo que Jesús llamó el juicio del mundo. Para que haya un juicio tiene que haber una especie de castigo por el pecado y luego viene una especie de recompensa por el buen comportamiento de los hombres. Pero ¿qué ha pasado a través de la historia? Que desde el principio de la creación los hombres solo hemos hecho
lo malo delante de los ojos de Dios. Esto fue observándose en la historia, entonces Dios tuvo que determinar un día de juicio, un día de fin, un tiempo de fin. Es decir, ponerle fin a este estado de cosas para poder ofrecerle al hombre lo que le había prometido. En las Escrituras dice a Abraham, el bendecir a todas las naciones de este mundo. Si partimos desde Abraham, entonces ya es una tremenda bendición, una tremenda profecía que viene avisada ya por medio de los profetas y parte con Moisés, por ejemplo, que nos trajo la ley. Él se la trajo primero al pueblo escogido. Por eso toda la Escritura está, se fundamenta y se radica precisamente en el pueblo de Israel. Pero una vez que hemos conocido nosotros la manifestación de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, la cosa se extiende a todas las naciones del mundo, tal como se lo dijo a Abraham. La bendición más importante que ahí aparece en las Escrituras es que el hombre va a ser perdonado por sus pecados, por sus maldades, y se le va a dar vida eterna. Entonces, cuando aparece el Mesías, el hijo de Abraham, aquel descendiente que prometió Dios por medio de Abraham, cuando aparece en esta tierra, es precisamente para cumplir todas las profecías que hay en las Sagradas Escrituras. Jesús lo dijo en una de sus partes en el Evangelio, que los días de retribución, refiriéndose a la gran tribulación, serían precisamente para cumplir en ese tiempo todas las cosas que estaban escritas. Y a partir de ahí en adelante, comenzaría para los seres humanos la vida eterna. Y entonces, la primera nación que tiene que participar de esta bendición de tener vida eterna, de que sus pecados les sean perdonados y que entren a un nuevo reino o a una nueva tierra, tendrían que ser los mismos elegidos que parten con Adán, que continúan con Abraham, que siguen con Moisés, que continúan con David y que llegan hasta Jesús. ¿Quiénes son esos? Los hebreos en el Antiguo Testamento, o los israelitas, luego los judíos e israelitas después de Salomón, cuando el reino de Israel fue dividido en dos reinos. Entonces, cuando viene Jesucristo, encuentra a estos dos reinos separados, pero sabía Dios que eran un mismo reino. Los judíos y los israelitas, que tenían su capital en Samaria, y los judíos que tenían su capital en Jerusalén. Entonces, si queremos ver el centro, la metrópoli, donde se llevan a cabo el cumplimiento de todas las Escrituras, es precisamente en aquella que fue la capital del reino de Israel en los días de David, es decir, en Jerusalén. Entonces, cuando leemos cualquiera de las profecías, todas están enfocadas a cumplirse por este Mesías en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, si queremos hablar nosotros de la gran tribulación, estamos obligados a poner atención en los acontecimientos que hay en la generación de Jesús en la ciudad de Jerusalén. No podemos poner los ojos en ninguna otra nación externa, porque todas las demás serían llamadas en ese tiempo paganas o gentiles, que eran muy mal llamadas porque no tenían todavía ningún pacto con Dios, solamente la promesa hecha a Abraham, que cuando viniera Jesucristo bendeciría inmediatamente, después de bendecir primero a los israelitas, a todas las naciones. Basado entonces en este orden es que podemos encontrar el sentido de las palabras de Jesús cuando dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, que inmediatamente después de la gran tribulación anunciada por Daniel, y que Jesús dice que como esa tribulación nunca había habido antes una, ni tampoco habrá después de él ninguna, sino que hasta ahora, refiriéndose a su generación, solamente en esa generación se manifestaría la gran tribulación, que sería el fin del reino de Israel, y que con él partiría entonces la bendición, el reino de los cielos para todas las naciones del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un acontecimiento que estamos forzosamente a observar su cumplimiento, su realización en la generación apostólica. Entonces, para esto tenemos muchas profecías que van diciendo cómo llegar hasta ahí. Por ejemplo, estudiamos a Daniel, capítulo 2, y vemos que en esa profecía, Daniel, al interpretarle el sueño a Nabucodonosor, nos está revelando a los lectores de que hay 600 años, 605 años,
a partir de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Jesús. ¿Dónde se refleja esto? En esa profecía. En aquel texto que dice que cuando se cumple la caída del cielo de una piedrecita, golpea a la estatua y la estatua se rompe y desaparece. ¿Quién era la estatua? Las 4 grandes imperios que habrían a partir de Nabucodonosor hasta los 10 primeros reyes del Imperio Romano. Por lo tanto, cuando sacamos las cuentas, observamos que Roma tiene a un 10º emperador llamado Vespasiano. Por lo tanto, ¿cuándo viene Jesucristo? Cuando Vespasiano existe. Cuando al mismo tiempo nos dice que esa estatua en su 4º reino, es decir, lo que mostraba en la figura al Imperio Romano, que tenía en los pies hierro y además mezclado con barro cocido, significaba que había un reino potencial, que sería el Imperio Romano, que al mismo tiempo reinaría sobre un pequeño pueblecito que era como el barro cocido. Entonces estamos obligados a encontrar allí al pueblo de Israel, al reino judío, mezclado con el romano. Y eso solo se da mientras Jesucristo viene a este mundo bajo el imperio. Se está cumpliendo en ese momento, en la generación apostólica, la escritura en su totalidad. Pero hay que ir por partes. Y lo que queremos conversar esta noche es cuál es la gran tribulación. Tenemos también otro dato importante en el libro de Daniel, que es la semana 70. Un total de 70 semanas anunciadas por el mismo profeta en el capítulo 9, que parten ya no desde Nabucodonosor, sino que parten de Artajerjes, un rey que existió unos 445 años antes de Cristo. Él fue el que envió el edicto de la profecía para que el pueblo de Israel volviera nuevamente a Jerusalén, porque estaba esclavo en la ciudad de Babilonia. Y entonces comienza con Ananías, con Esdras, entonces comienza a volver el pueblo de Israel desde Babilonia hasta Jerusalén. Cuando viene Jesucristo, y llevaban varios años, habían más de 480 años cumplidos cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. ¿Qué faltaba entonces? Faltaba la última de las 70 semanas y parten ellas desde el bautismo de Jesús, parte la semana 70, que suman otros 7 años. Pero aquí viene un secreto. En esa semana número 70, en la parte final, allí está potencialmente profetizada la gran tribulación en la cual tienen que ser juzgados todos los que mataron a los profetas, como dice el capítulo 23 de Apocalipsis, y que matan también al Cristo cuando vino a este mundo. Esa generación que ha de existir delante de Jesús pagará por toda la muerte, dice en el capítulo 23, desde Abel hasta Zacarías, a quienes mataron los hebreos o los israelitas entre el atrio y el altar. Para que se cumpla eso, resumiendo a todos los profetas, la venganza fue llamada entonces también la gran tribulación, días de venganza, días de retribución, días de castigo, días de juicio, los postreros días, tiempo del fin o la mitad de la semana 70. Todas estas cosas hablan de un mismo acontecimiento, la gran tribulación, y que son en total, como dice en el capítulo 12 de Apocalipsis, 1290 días, los cuales, cuando vino Jesús, dijo que esos días serían acortados. ¿Y cuántos días le restó el Señor a eso? Apocalipsis capítulo 11 dice 1260 días. Por lo tanto, le restó 30 días. Importante en las cosas de Dios porque Dios se mueve a gran velocidad. Estos días fueron acortados de 1290, Apocalipsis, Daniel capítulo 12, a 1260 días según Apocalipsis 11. Allí tenemos el número de días que tiene que durar la gran tribulación. Y esto no es una coincidencia. El ministerio de Jesucristo cuando estuvo en carne duró 1260 días. Es decir, también son llamados 3 años y medio, mitad de una semana. ¿De cuál semana? De la semana 70 que acabo de decir poco antes, que ha comenzado con el bautismo de Jesús. Por lo tanto, la semana 70, que son 7 años, la encontramos en un total de 40 años. ¿Y por qué en 40 años? Porque hay una generación, solamente una generación, entre el año en que es bautizado Jesús
y el año del retorno de Jesús, que serían 40 años después del bautismo de Jesús. Dentro de esos 40 años, encontramos en la última mitad de la semana 70 la gran tribulación, que son exactamente el mismo número de días que el número de días del ministerio de Jesucristo en predicación en carne, para así cumplir estas dos mitades de semana, que son una sola, que están separadas en el tiempo por 33 años. Lo mismo que está separado el reino de Israel entre judíos y samaritanos, pero son un mismo reino, el reino de Israel. De la misma manera, también la generación está separada por los que conocieron a Jesús en carne, son los mismos que han de ver a Jesucristo en su segunda venida. Las mismas personas que vieron a Jesucristo predicar, que vieron a Jesucristo ser crucificado, son las mismas que pasado 37 años debían ver con sus propios ojos a aquel mismo que le fue arrebatado al cielo en una nube, como lo dice en el libro de los Hechos. Y esas cosas solo se entienden en base al preterismo. El preterismo es reconocer que las cosas que vino a través de los profetas diciendo Dios, las tuvo que hacer Jesucristo en el espacio de tiempo equivalente a 40 años, que es una generación. Al igual que estaba profetizado, no profetizado, sino dado, que Moisés tuvo que hacer toda esa misma obra en el tiempo pasado, de sacar a un pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán, lo tuvo que hacer en 40 días que Dios convirtió en 40 años por causa del pecado y la murmuración de ese pueblo. Por lo tanto, en los días de Jesús se tenía que cumplir al pie de la letra lo escrito en la época de Moisés, lo hecho por los contemporáneos de Moisés. No había ninguna diferencia en el tiempo, solo los protagonistas eran los diferentes. No estaba Moisés allí con Jesús, estaba la ley. No estaban los descendientes de Josué, estaban los hebreos convertidos en judíos y samaritanos, etc. Pero ellos, los que eran distintos por causa de los años que habían pasado, más de 1600 años, estaban cumpliendo las mismas cosas que habían hecho en el Antiguo Testamento como figuras de lo que había de venir en la época de Moisés. De esta manera encontramos muchas profecías. Por lo tanto, esto es muy importante, y con esto creo que se marcaba el tiempo, decir que la gran tribulación ya sucedió entre el año 67 y el 70 de nuestra era cristiana. Amén. Gracias, hermano Guido. Ahora, hermano Pedro Bando tiene su tiempo. Adelante. Gracias, pastor Ananías. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí. Bien, bien. Yo quería empezar primero desde lo más básico para ya poder ir a la parte profética. Para los escuchas, para los amigos y hermanos, quizá para ellos es nuevo poder entrar a este terreno de un alto contenido escatológico, como es la gran tribulación. Y primero yo había preparado, ¿no? Como primera parte quizás la etimología, ¿no? del qué es lo que significa tribulación y cómo a partir de ello podemos encajarlo dentro de los tiempos proféticos y dentro del contenido dentro del texto bíblico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tribulación, recurrimos básicamente al diccionario, ¿no? ¿Y qué entendemos por tribulación? Entonces, en el diccionario nos dice que es congoja, pena, tormento o aflicción moral. Y tiene una segunda acepción que nos dice que es audio, hermano, el audio. ¿No se escucha audio? ¿Ahora se me escucha? Sí. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces voy a ver, ¿me permite un ratito? Ya, ahora sí, voy a hablar mejor así sin... Ya. Entonces tiene como una segunda acepción, ¿no? La tribulación, que es persecución o adversidad que padece una persona. Tribulación en el latín es tribulum, que significa un implemento agrícola
para sacar la cáscara del grano mediante un proceso llamado tribulatio, ¿no? Que nos da la figura también de Jesús cuando explica, ¿no?, acerca de la separación del trigo y la cizaña. Luego en el griego también la tribulación se traduce como eslipsis, que significa presionar conjuntamente, y lo podemos ya traducir en la parte práctica como persecución, aflicción, angustia, padecimiento. Entonces, el concepto de la gran tribulación es un concepto propio de la escatología cristiana, como bien lo dijo Pastor Guido, ¿no?, que esto no es adjudicable a ningún tipo de cultura ni de religión, solamente la judeo-cristiana. Entonces, el concepto de la gran tribulación es un concepto propio de la escatología cristiana, independientemente, eso sí, de que la interpretación se le puede dar a las profecías de la Biblia cristiana. Entonces, es el periodo, podemos decir, de la historia de la humanidad anunciado por Jesucristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos, pero que ya tiene un ribete, ¿no?, que viene ya de un contexto y de unas secuelas proféticas desde el Antiguo Testamento, como ya el pastor Guido lo ha ido mencionando. Entonces, la profecía principal acerca de la tribulación la vamos a encontrar en Mateo capítulo 24, versículo del 21 al 24, que ya vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Pero esa es la base, ¿no? Entonces, la gran tribulación va a ser el periodo, la gran tribulación va a ser el periodo en el que vamos a ver, quizás dentro de la historia profética, la anunciada como la más angustiosa que jamás haya vivido la humanidad, ¿no? Entonces, según las profecías de la Biblia, tendrá lugar, dice, durante los últimos días o el tiempo del fin, ¿no? Y tenemos muchos versículos, segunda de Timoteo 3:1, Daniel 12:4, en Marcos 13:9. Aquellos días serán los días de una tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio de la creación, que Dios creó hasta aquel tiempo y que no volverá a suceder, ¿no? Entonces, eso quería apuntar. Ahora, quiero anotar también las características de la gran tribulación, ¿no? Las características. Entonces, tenemos algunas corrientes que han interpretado los pasajes del Apocalipsis. Eso ya aparecen las trompetas, se escuchan, ¿no? Bien. Algunas corrientes cristianas que han interpretado los pasajes del Apocalipsis como profecías han concluido que en la gran tribulación pasarán los siguientes eventos, ¿no? Entonces, este periodo va a durar poco tiempo, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne pues sería salva, ¿no?, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados, como nos refieren Mateo 24:22, e incluye también un aumento de desastres naturales como terremotos, plagas, hambrunas, maremotos, señales, también portentos presagiosos en el cielo, y representados también a través de acontecimientos claves dentro de la escatología apocalíptica, como son la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero también de los sellos, que nos van a ayudar a darnos un mejor contexto histórico profético de lo que significa el tema que estamos tratando, ¿no? Quería ya, ahora sí, ahondar un poco en la parte, quizás ya que el pastor Guido ya ha ido asumiendo como ya la explicación propiamente dicho, con todo lo que vienen a ser las partes proféticas y todo ello, ya para entrar en sí a cuál es mi punto de vista, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos concurre en estos tiempos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí voy. La gran tribulación. Entonces, ya que sabemos que, y hemos reconocido que
que la gran tribulación, ¿no?, amerita todos los conceptos, todos los sinónimos que hemos venido detallando. Entonces ya podemos tener ahora una mejor idea de qué significa, ¿no?, la tribulación. Entonces hemos dicho que hay mucho dolor, hay mucha angustia, también hay mucha persecución. Entonces de eso se trata, ¿no? Muy bien. Es necesario, mis hermanos, reconocer los tiempos de los últimos tiempos proféticos, es decir, la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. El gran error teológico o escatológico ha sido atribuirle los 7 años a la tribulación, cuando la profecía de Daniel está dividido en 3, y la tribulación solo durará 3 años y medio, como bien lo dijo el hermano Guido, ¿no?, que no es coincidencia, sino que si estamos hablando de un cronos profético que está envuelto dentro también de un kairos profético, y es por eso que vamos a encontrar coincidencias, yo le llamaría diosidencias, que tienen que ver con esta cronología. Y quizá una de las más notorias es la que ya se ha apuntado, que son los 3 años y medio que también dioside con el ministerio público de Jesús. Entonces, dijimos que Mateo 24 y del 15 al 21 es muy importante, ¿no? Entonces voy a ir, no lo voy a leer todo, solamente el versículo 15 de Mateo 24, 15. Sabemos que el tiempo es corto, entonces quiero ser también respetuoso con el tiempo del pastor Guido. Mateo 24, 15 nos dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, y bueno, y de ahí ya sigue, ¿no? Entonces aquí ya entramos en materia de que esto es una profecía que viene desde el Antiguo Testamento, principalmente del libro de Daniel. Entonces, el tiempo de la tribulación está relacionado con la profanación del templo, porque habla de un versículo que es muy importante en cuanto al texto que habla acerca de la abominación desoladora, ¿no? Entonces, esta mención es traída de 650 años de Cristo, donde se da precisamente la profecía de Daniel, cuando se refiere a esto, a la abominación desoladora, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la abominación desoladora dentro del contexto de interpretación profética? ¿A qué se le llama? Bueno, es precisamente esta abominación desoladora, el anticristo, quien va a profanar el templo judío para, dizque, restaurarlo, ¿no? Y entonces en ese tiempo va a ser un tratado de 7 años de paz, en la que no se van a molestar ni se van a perseguir pues a los judíos. Ahora, en Daniel 9, 27, vemos que el anticristo entrará a sacrificar posiblemente pues un animal que no sea un cordero, posiblemente sea un cerdo, y de esa manera profanará el templo. Y esto sucederá a la mitad, o sea, 3 años y medio. Y a esto se refería precisamente Cristo en Mateo 24, 15, ¿no? Y esto es la tribulación. Ahora, eso es lo que yo postulo, esa es la tribulación. Ahora, en Mateo 24, 21, aquí recién es mencionada la gran tribulación, que nosotros lo conocemos dentro del plano teológico como el megatilipsis. Entonces, cuando nosotros vamos a Mateo 24, aquí está, 21, entonces leemos y dice, Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, aquí recién comienza la gran tribulación con la persecución del anticristo hacia los judíos y la iglesia que forma parte
ya en el tiempo del sexto sello, ¿no? De las señales cósmicas. Bueno, pero no hay que adelantarnos todavía. Ahora, entonces, hemos visto el tiempo de la tribulación, hemos visto el tiempo de la gran tribulación, y a esto se añade la ira de Dios, que es el juicio del cielo, no contra los judíos, sino contra los moradores de la tierra. Es decir, en resumen, la ira de Dios va contra la humanidad, mientras que la gran tribulación es la persecución del anticristo contra los santos. En Apocalipsis, capítulo 7, 13 y 14, Apocalipsis, capítulo 7, 13, 14, nos dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Entonces, han salido de la gran tribulación, que es precisamente o que corresponde a lo que es el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia por parte de Cristo sucederá justo en el momento en la que Dios derrame su ira. ¿De dónde me baso? Precisamente de dos textos bíblicos que se encuentran en primera de Tesalonicenses. En primera de Tesalonicenses, ahí vamos a encontrar capítulo 5, casi todo el capítulo 5 en realidad, pero voy a leer solamente 3 versículos, las claves, ¿no? Y es más, voy a comenzar primero con primera de Tesalonicenses 1:10. 1:10 que nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente, acá está. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 1. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, en el 9 nos dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, entonces, no nos puso para perecer bajo su ira, porque va a ser Cristo quien nos va a sacar a tiempo, ¿no? Es decir, es como el ejemplo de un niño, ¿no? Respecto a este momento cronológico, ¿no? Es como un niño que sale a la calle y precisamente se aventura a cruzar la pista y viene un camión. Y justo ya cuando el camión está por atropellarlo, alguien lo puede jalar. Lo jala y le salva la vida, ¿no? Algo así es ya explicado de una mejor forma para que lo puedan entender lo que viene a ser el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. En resumen, la gran tribulación se usa para describir el tiempo que comienza a la mitad de la semana 70 de Daniel y nunca antes de la mitad. Es decir, antes del anticristo persiguiendo a la iglesia. Los 7 años lo conforman la gran tribulación y la ira de Dios. Entonces, en Mateo 24, del 21 al 22, ahí es donde nos habla acerca de este periodo que va a ser acortado, ¿no? Este periodo de la gran tribulación, pues ya más adelante se explicará, sin la cual pues no podríamos nosotros ser salvos, ¿no? Tenemos que reconocer que, por ejemplo, cuando leemos en Apocalipsis, capítulo 11, versículo del 1 al 2, tenemos que entender que en el calendario judío, un año no lo conforman como nosotros, de 365 días, sino 360 días. Entonces, 3 años y medio son, como dijo nuestro pastor Guido, 1200 días o 42 meses, ¿no? Entonces, durante la gran tribulación, durante estos 42 meses, no van a poder todos estos que ya más adelante se van a hacer los mártires, no van a poder estar en Jerusalén,
que son los únicos años que se le va a poder ceder al anticristo tener cierto tipo de poder, ¿no? Entonces, para ir terminando la primera parte, quisiera leer Apocalipsis 12:6, y con esto ya termino. Apocalipsis 12:6 dice: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentado allí por 1260 días, que es el tiempo profético que nos habla desde Daniel. Entonces, durante la gran tribulación, estos 42 meses, no van a poder estar en Jerusalén, hemos dicho, aunque ese es el tiempo que se le va a dar de poder al anticristo, pero en Apocalipsis 12:6, esta mujer representa precisamente el remanente de Dios, a los que se les tiene un lugar preparado. Y es en la profecía de Ezequiel 20, del 35 al 36, y si podemos leerlo también del 11 al 2 al 3, ahí es donde se refiere a un lugar interesante, ¿no? Que es Petra, ¿no? Donde el remanente es en ese lugar donde van a estar refugiados, ¿no? Para que luego, como ya lo leemos en Mateo 24, cuando ellos vean que el anticristo huye, cuando ellos vean ya al anticristo, perdón, puedan huir a Petra, para que precisamente este anticristo no los pueda encontrar, ¿no? Y termino con la cita de Romanos, capítulo 11, Romanos, capítulo 11, 25-26, que nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, hasta ahí mi primera intervención. Amén. Gracias, hermano Pedro Bando. A ver, hermano Guido, tiene su segundo tiempo de exposición. Bendiciones. Amén. Bien. Quiero recordar que yo represento al preterismo. Al estar aquí y en cualquier parte donde yo voy, represento al preterismo. El preterismo es el enfoque de la escritura como algo ya pasado. Es decir, todas las cosas que se dijeron a través de los profetas las cumplió Jesucristo, y Jesucristo para nosotros se manifestó en carne en nuestra vida pasada, o sea, está en el pasado nuestro. Resucitó Jesucristo en el pasado nuestro. Subió Jesucristo a los cielos hace muchos años atrás, está en el pasado. Quedó de volver por sus discípulos para comenzar con sus discípulos el reino de los cielos en el cielo, en lugares celestiales. Por lo tanto, eso lo tiene que haber cumplido Jesucristo en su generación, lo cual está en nuestro pasado. La gran tribulación es aquel castigo que Dios habla a través de Jesucristo en el capítulo 23 del libro de San Mateo, donde dice Jesús: cuando ustedes dicen, le dice a los fariseos y saduceos, es decir, al pueblo judío, cuando ustedes dicen: si nosotros hubiésemos existido en los días de nuestros antepasados, no habríamos dado muerte a los profetas. Ellos pensaban que así podía haber ocurrido. Pero Jesús les dice: cuando ustedes dicen eso, están diciendo que son hijos de aquellos. ¿Y saben ustedes que hay un refrán que dice: de tal palo, tal astilla? Que si el padre cometía pecado en aquel tiempo, también lo hacía el hijo. Por lo tanto, lo que le quiere decir Jesús: es inútil que usted diga esto, porque usted, al igual que sus padres, también matarán a los profetas, y yo les voy a dar profetas a los cuales ustedes matarán. Les levantaré nuevos escribas y nuevos sacerdotes, a los cuales ustedes, al igual que sus padres, también los matarán. ¿Fue así o no? ¿No mataron a sus discípulos los mismos judíos, los fariseos y saduceos? O sea, era inevitable, amados hermanos, que viniera un castigo o una venganza de Dios. Y aquí dice el Señor: esto ocurrirá así para que venga sobre ustedes. ¿Qué es lo que son de Jesús esas personas? Son contemporáneos de Jesús. Los fariseos a quienes les está hablando, porque nosotros estamos leyendo historia.
Esos fariseos y saduceos eran contemporáneos de Jesús. Era persona que existía en el mismo tiempo en que está Jesús predicando. Y Jesús les dice, para que venga esa venganza, es decir, mira, escuchen hermano, para que venga esa tribulación profetizada por Daniel sobre ustedes. ¿Entendieron eso, hermano? Les hablo a todos los hermanos que están escuchando. ¿Entienden la escritura usted cuando la lee? Pues tiene que tener esta forma de entender a quién le está hablando Jesús y qué va a hacer con esa gente. Pues Jesús le está diciendo, ustedes matarán a otras personas en su época, aquí, delante de estos hermanos, para que venga sobre ustedes la gran tribulación. Por lo tanto, miren lo que dice Jesús, para que venga sobre ustedes por la sangre derramada por desde Abel. Miren el juicio que está haciendo el Señor. Miren, en esa muerte de aquellos contemporáneos de Jesús, se va a limpiar la sangre de Abel, que había existido 4000 años antes. ¿Por qué no se puede entonces, con la muerte de Jesús, lavar el pecado de un hombre que existe en el año 2021? ¿Se han preguntado eso? Y si se preguntan eso y tienen la respuesta, ¿por qué Jesús tiene que esperar el año 2021 para venir a la época de hoy a buscarlo a ustedes en su segunda venida? ¿Por qué no pudo venir en la primera generación y de esa manera también participar los del siglo XXI de la resurrección de los muertos que comenzó con Jesucristo? ¿Saben ustedes cuál es el sentido que tiene la gran tribulación? Ponerle fin a todas las cosas y las trabas y las cuestiones que hace la ley. Una vez quitada todas las cuestiones que hacía la ley que impedían la gloria de Dios, entonces queda libre la entrada al cielo. Ese es el perdón de pecados, y lo cual consumó Jesucristo en la cruz. Lo que le quedaba a Jesús era volver de nuevo a buscar a los que habían sido perdonados, a los que habían sido lavados por la sangre del Cordero, porque no podían ir al Seol. Tenían que ser sacados, arrancados de la tierra para ser llevados al lugar santo prometido por Dios, en donde Jesús estaba vivo desde el año 33. Por lo tanto, mienten todas las personas que a usted le han dicho que Jesucristo tiene que volver en el siglo XXI. Mienten. ¿Y por qué mienten? Porque no interpretan la escritura como debe ser gramaticalmente. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que yo digo se cumplirá durante esta generación, mientras vivan ustedes. ¿A quién le dijo eso? A los fariseos y saduceos contemporáneos suyos, hermanos suyos, de la misma raza, de la misma época. Así está escrito. Y entonces tienen que pasar 40 años. Pero Jesús dijo, antes de esta generación, antes que perezca esta generación. Por lo tanto, pasaron 37 años. Y se lo voy a decir porque yo tengo las fechas. El 1 de agosto del año 67 se cumplió la profecía de Daniel capítulo 9, verso 26. ¿Qué dice allí? Que un príncipe que vendría de una nación lejana, Roma, cuya lengua ustedes no conocen, dice a través de otro profeta. O sea, habla en otro idioma. Va a venir sobre esta generación, o sea, sobre los contemporáneos de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús cuando lloró delante de Jerusalén? Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. Y Jesús era el último de los enviados. ¿No lo mató también Jerusalén? ¿Y qué tenía que venir como venganza de Dios? La muerte de esos judíos. Lo mismo que dice Mateo 23. Entonces, el 1 de agosto del año 67, y como Jesús fue bautizado en el año 30, hay 37 años hasta ahí, entró a Jerusalén. Ese se llamaba Vespasiano, que era príncipe porque era hijo de Nerón. No era rey todavía, no era emperador. Y además tenía un hijo que se llama Tito, que lo acompañaba como general, el cual también fue rey del Imperio Romano. Estos participan en la matanza contra los judíos del año 67 hasta el 70, 3 años y medio o 42 meses. Esa es la gran tribulación que está en la Biblia, hermanos. No hay otra. Por eso Jesús dijo, tribulación como esta no ha habido nunca antes, ni la habrá después de mí. Aquí no dice de mí, pero usted tiene que ser inteligente, hermano, cuando lea la Biblia. Cuando dice después se refiere a después de él, porque él viene para hacer cumplir como rey, señor de señores, lo que está en la Biblia, que había un día de venganza de Dios para que se cumpla el castigo sobre los que mataron a los profetas y también juntamente para los que mataron a Jesús. ¿Cómo se le ocurre a usted, hermano, pensar de que un judío de la época del siglo XXI va a pagar por los que mataron a Jesús en el primer siglo? No es así. Tiene que existir en la misma generación cuyos asesinos de Jesús estaban vivos. Y eso es lo que hizo Jesús.
Mientras los fariseos y saduceos culpables de la muerte de Jesús vivían, aparecieron los ángeles y rodearon la ciudad de Jerusalén y le dieron poder a Satanás. Y Satanás le dio poder a los reyes de este mundo. Y entonces los reyes de este mundo entraron a Jerusalén y comenzó la matanza desde el 1 de agosto del año 67 y duró hasta febrero del año 70. Esos son 42 meses. Meses de 30 días cada uno. Días exactos. Y 45 días después dice Daniel capítulo 12. Lea bien capítulo 12. Dice, bienaventurado el hombre de la generación apostólica que llegue hasta el día 1335. Y yo le digo a usted, ¿cuántos días hay desde 1290 hasta 1335? 45 días. Entonces son un mes y medio. Por lo tanto, su responsabilidad, hermano, que lee la Biblia, es comprender que si Jesús dijo hay 1260 días solamente según Apocalipsis, debe sumarle usted 45 días después a esos 1260 y llegará usted al 15 de abril del año 71. Mire qué coincidencia. Moisés sacó al pueblo de hebreo para llevarlo a la Canaán terrenal el día 15 de abril. Y Jesús vuelve en su segunda venida un 15 de abril para rescatar a los hombres de la tierra, a los primogénitos, y llevarlos al cielo un 15 de abril. ¿Usted cree que es coincidencia? ¿Que yo estoy mintiendo? ¿Que esto no es así? Esto es lo que se deduce de la lectura bíblica. Por lo tanto, la Biblia es, como dijo Jesús, quien da testimonio de lo que es e hizo Jesús. ¿Dónde va a encontrar usted conocimiento y sabiduría? En la Biblia. Con ayuno y oración se llega a este conocimiento de que todo lo hizo Jesús en 40 años. ¿Y de dónde podemos nosotros afirmar aquello? Mire lo que dice la escritura de Deuteronomio, me parece. O si no es Levítico, no me recuerdo. Cuando nace un hijo varón en el pueblo de Israel, la madre debe estar 7 días purificándose de la sangre por la cual ha parido un hijo. No debe tocar nada inmundo. O sea, nada donde ella toque, nada debe hacerlo. Y reposará otros 33 días. ¿Cuántos son 7 más 33? 40 días. Eso lo tenemos que llevar a interpretar como cuando nace Jesucristo como hijo de hombre. Por su madre, que es la Jerusalén celestial, tuvo que esperar para que se purificaran todas las cosas 7 años más 33 años. Porque Dios cambió los días del Antiguo Testamento en años. Por lo tanto, usted suma desde el bautismo de Jesús 7 años más 33 años son 40 años. Por lo tanto, del 30 al 70, 40 años. ¿Y Dios qué hizo? Cumplió los años conforme a la Escritura. Por lo tanto, su regreso fue en el año 70. Y su segundo regreso para resucitar a todos los hombres del mundo de aquella época o hasta ahí, el 15 de abril del año 71. ¿Y qué dice ahora Apocalipsis 14, verso 13? Bienaventurados de aquí en adelante, es decir, desde el 15 de abril del año 70 y en adelante hasta el siglo XXI, donde usted está. Todos los que mueran en la fe de Jesucristo, dice allí, participan de la vida eterna inmediatamente después de muerte. Ese es el tiempo del fin, en el cual no hay segunda venida, sino solo resurrección de muertos. Por lo tanto, cuando explica la resurrección de los muertos, el profeta, es decir, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, dice, este es el orden de la resurrección. Y ténganlo por presente, que así como vino la muerte, que murió el padre, el hijo, el nieto, la familia, y empezó a morir todo el ser humano, la resurrección debe ser exactamente igual. Resucita a Jesucristo, resucita a los apóstoles, resucita a los que vienen después, hasta nosotros. No hay otra forma. Así como entró la muerte, entra también la resurrección. Eso está escrito. Entonces, ¿dónde está la gran tribulación? En la primera generación, hermano, entre el año 67 y 70. Eso es preterismo cronológico. Pastor Guido, ¿hay su tiempo, hermano Pedro Bando? 10 minutos. Ya. Sí, estuve escuchando atentamente. Interesante la cronología que nos muestra el pastor Guido. Bueno, en teología, nosotros reconocemos que el tiempo profético tiene tres tiempos,
que se van dando de manera cíclica o de manera cronológica, como nosotros lo entendemos, ¿no? Entonces, cuando en la Biblia se da una profecía, y no solamente en la Biblia, sino que en todo libro que pertenezca a una tradición espiritual, siempre cuando se da una profecía en base a lo que va a suceder o lo que está sucediendo actualmente y la relación con lo que va a tener en un momento histórico, pero a su vez también lo que va a tener con un momento final en cuanto a lo que se trata el anhelo mesiánico final. Entonces, todas las religiones tienen un punto final. En nuestro caso, por ejemplo, es el juicio final. No final porque ahí se termina todo, no es la aniquilación, ¿no? del tiempo y de la vida, sino porque se está hablando ya de lo que es el sendero o pasar ya a un nivel trascendental que lo llamamos nosotros pues la eternidad, ¿cierto? Pasar la eternidad con Dios. Entonces, ciertamente Jesús, cuando dio estas pistas para nosotros poder partirnos la cabeza alrededor de toda la Biblia y poder sacar una conclusión, por cierto, que muchas veces solamente son especulaciones, por más detallados que se dan, porque al final de cuentas en la Biblia está explicado de que el día nadie lo sabe, dice que ni siquiera los ángeles más íntimos, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos para dar una fecha exacta, ni tampoco para atribuir de que la tribulación ya se dio, cuando hay antecedentes en la Biblia que son muy claros de situaciones que no han pasado todavía aún. Entonces, cuando uno hace un estudio serio y la palabra de Dios es quizá la base o el cimiento, entonces nos damos cuenta de que hay un orden que no lo inventé yo, un orden que se ha trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Y que a su vez ha sido estudiado, ha sido confirmado, y no solamente por el tema cristiano profético, ¿no? Sino a través también de las herramientas de las ciencias bíblicas unidos a la antropología, a la historia, a los eventos, ¿no? Y cuando nosotros realizamos ese trabajo que más que profético es de antecedente histórico, es un trabajo de mucha cronología, y lo trabajamos a la par con la palabra, con la Biblia, entonces nos damos cuenta, pues, de que cuando nosotros revisamos, por ejemplo, señales antes del fin, que lo dijo Jesús en respuesta a que sus apóstoles le formularon 3 preguntas en uno, entonces nos damos cuenta evidentemente de que hay cosas pues que no se han cumplido, ¿no? En el 70 ni se ha cumplido en ningún tiempo de la historia, ¿no? Entonces, quería enfatizar, ¿no? El hecho de que hay evidencias, ¿no? Hay características que están bien enmarcadas, ¿no? Y son características que vienen precisamente, ¿no? Del tema de 2 preguntas interesantes, ¿no? Saber puntualmente qué es, según la Biblia, lo que va a suceder durante la gran tribulación. Entonces, uno de los puntos recalcitrantes en el que coincide, ¿no? toda la teología escatológica y está todo revisado y registrado, versículo y acontecimiento profético, pero también acontecimiento que nosotros lo podemos leer en cuanto al contexto histórico, situacional en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, hace referencia de que durante la gran tribulación se acabará con la religión falsa, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no lo hemos visto aún todavía, ¿no? Entonces, ¿se atacará a la religión verdadera? Sí, y hay antecedentes que los dicen desde Ezequiel que tampoco no se han cumplido, ¿no? Entonces, acontecimientos que ya son más evidentes, como por ejemplo los desastres, ¿no? Que nos dice Jesús que por ejemplo tampoco no se han cumplido en su totalidad,
y nos habla acerca del Armagedón, ¿no? Que es el gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, en mi opinión personal, cuando yo leo todas las evidencias, y no los leo de manera literal, sino que los leo también en el idioma original, entonces me doy cuenta que no podríamos nosotros aventurarnos gratuitamente a poder decir de que ya la gran tribulación ya pasó, cuando el punto recalcitrante se habla de la venida de Jesús. Entonces, para terminar, la pregunta sería, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de la historia profética entonces coincide la teoría de que ya la gran tribulación pasó, cuando aún todavía nosotros no tenemos visos de la segunda venida de Jesús en el contexto del cual se habla puntualmente y gradualmente, ¿no? En todas las pistas que nos han dejado, ¿no? Como por ejemplo son los sellos del Apocalipsis, bueno, los jinetes que ya se han ido dando, ¿no? Y de repente quizá lo que he podido notar es que la persecución de los santos es ahí donde se enfatiza los mártires que murieron, ¿no? En ese tiempo. Pero cuando nosotros ya lo revisamos en Apocalipsis, nos damos cuenta que ciertamente hay mucha simbología que se ha perdido. Lamentablemente no podemos llegar a descifrar toda la simbología apocalíptica y eso quizá no nos permite poder dar quizás con una secuencia que sería importante poder seguir, porque hay situaciones donde hay mucha especulación, ¿no? De darle quizás crédito a ciertas simbologías que quizá alegóricamente y ficcionalmente se les ha dado cierto tipo de representatividad, cuando simplemente ha sido quizás una cuestión emocional o quizás forzar un poco el texto a partir de la simbología para darle un tono o una figura, ¿no? Por la cual muchas personas que no son cristianas se acercan al texto y lo interpretan como mitología. Entonces, hasta ahí sería mi participación en esta segunda oportunidad. Su micro, Pastor Ananías. Gracias, hermano Obando, por su participación. Enseguida tendría algunas preguntas. Por ejemplo, en San Lucas 21, 10, dice sobre ese acontecimiento, ¿no? Dice, más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad o gran tribulación, ¿no? En la tierra. Ira sobre este pueblo. Y dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Hablando del pueblo de Israel, ¿no? Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La pregunta sería, ¿cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Hermano Guido, ¿cuándo se cumplió o cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Dice, dice el texto, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermano Guido. Mire, el tiempo que se le ha dado a los gentiles para cumplir su parte termina cuando Jerusalén es totalmente destruida y cae la piedrecita del cielo, desde el cielo, que es Jesucristo en su segunda venida, y se arrebata a todo el pueblo que sufrió bajo el poder y el dominio de los grandes poderes de aquellos tiempos, que son los 4 grandes imperios que dije delante, que parten desde Nabucodonosor, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Esas 4 imperios forman una estatua. Ustedes saben eso, por eso yo le hablo a entendidos, a que han leído la Biblia. Esas estatuas se acaba y se termina. Ese es el tiempo dado a los gentiles. Son los gentiles, esas naciones paganas, las encargadas de destruir, de quitar de la tierra, conforme al profeta, ¿cuál es?
Ageo parece que es, o Miqueas, donde dice Dios, raeré al hombre de la faz de la tierra, es decir, al pueblo de Israel de la tierra de Jerusalén. Entonces eso acaba y entonces suben al cielo los hijos de Dios, como lo dice allí en el libro de Daniel, en el capítulo 11 me parece, que dice que después de que esos imperios terminan su tarea, el tiempo de los gentiles, entonces todo Israel sería salvo. Lo dice el apóstol Pablo también. Y los santos recibirían su reino o el reino. ¿Cuándo es eso? En los días cuando Jesucristo baja en su segunda venida bajo el imperio romano. Por eso es que usted no puede esperar la segunda venida del siglo XX, porque el imperio romano se acabó hace ratito, que es el cuarto imperio desde la estatua, de aquella estatua. O sea, no se puede usted salir de la profecía. Si queremos entender escatología, tenemos que obedecer al pie de la letra lo que está literalmente escrito por Dios en una profecía. Ahora el hermano, el pastor Pedro Orlando, él habla por sí mismo, así como yo hablo por sí mismo. Yo hablo de lo que yo sé, él habla de lo que él sabe. Y él reconoce no entender estas cosas y no se atreve a dar fecha. En eso está confesando que no lo entiende. Yo estoy confesando que lo entiendo. El apóstol Pablo confiesa que entiende lo que dice cuando dice, hermano, en cuanto a la sazón de los tiempos, es decir, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? No es necesario que yo escriba. Está reconociendo que lo sabe. Pero él no lo quiere decir, porque no le conviene a la nación de Israel en aquellos días saber que ellos son los que están escritos en las Escrituras. Como lo dice el libro de los Hechos, cuando Jesucristo se es elevado a los cielos, le dice, pero a vosotros no os toca saber esto, porque ellos son los que van a padecer en la gran tribulación. ¿Cómo le va a decir al Señor? Igual que si quiere robarle la casa, ¿cómo le va a decir a los dueños de casa que viene el ladrón? Por lo tanto, esas cosas no las debía saber la generación apostólica. Pero nosotros estamos muy lejos de ellos, sabemos todas las cosas gracias al entendimiento que nos ha dado el Espíritu Santo. Amén. Pastor, voy a leer el texto en Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, dice San Pablo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego Correcto. todo Israel será salvo. Bueno, Correcto. dice, así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, o sea, Israel o los judíos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa Correcto. de los padres. Endureció el corazón un poco de tiempo de esa generación. Porque irrevocables son, dice, los dones y el llamamiento de Dios. Ahora dice más adelante, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Correcto. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Así fue. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Correcto. Entonces, ahora dice que todo Israel será salvo. ¿Eso es literal, simbólico? ¿A quién se refiere? ¿A la iglesia? ¿O al... Literal, mire, ¿cómo se salvó el judío que no siendo cristiano, siendo descendiente de Abraham, cómo se salvó? Si los cristianos se salvaron por la fe, esto es porque siguieron lo que Jesús dijo, creyeron en él y fueron sacados de Jerusalén. Acuérdense que Jesús dice que huyan antes que vengan los romanos y lo hicieron. El Josefo escribe que como 1 millón de judíos salió antes de que entraran los romanos a la ciudad de Jerusalén. Pues los otros, que decir los judíos que persiguieron a los cristianos, los mismos judíos fariseos y saduceos, se salvaron por fuego, no por gracia, por fuego. Es decir, en el momento en que estaban sufriendo la tribulación, muchos clamarán a mí, dijo el Señor, clamarán a mí y yo los salvo. Y en el libro de Oseas lo dice más claramente. O sea, a través de varios profetas dice que unos se salvarían por gracia, los creyentes en Cristo, y los otros judíos y israelitas se salvarían por fuego. Entonces todo Israel fue salvo. Okay. Pero personalmente no hay que decir
que todos en su 100% están en el reino del cielo, porque los que hicieron lo malo obviamente no entran al reino del cielo. Pero ese término general de que tanto el judío creyente como el judío no creyente, eso hace un todo de Israel, fue salvo. Sí, hermano Bando tiene su tiempo. Adelante. Ya, muy bien. Hay un texto importante, ¿no? Ya que se quiere hablar un poco de fechas, ya que queremos ser puntuales en el tema de los gentiles, ¿cierto? Mateo 24:32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, esa higuera precisamente es la nación de Israel. Cuando la higuera aparece y las hojas broten, nos estamos refiriendo al 14 de mayo de 1948. Es decir, después de casi 1800 años que fueron sacados de su tierra, Dios vuelve a poner otra vez sus ojos en Israel para que nosotros volvamos a ver y darnos cuenta que Dios no ha olvidado a Israel, como dice claramente en Romanos 9, 10 y 11. Entonces, estas hojas que Cristo nos dice que estemos atentos, representan precisamente el renacimiento nacional de Israel como una nación libre y soberana, pero no es hasta su renacimiento espiritual, es decir, el fruto que se va a ver, que es hasta la semana 70 de la profecía de Daniel, ¿no? Y Cristo dice así, ¿no? Dice, ustedes, dice, cuando vean estas cosas, y aquí viene la clave, ¿no? Que no pasará la generación, es decir... No dice así, no, hermano, discúlpeme, lea bien, por favor. Lea literalmente como está escrito en todas las Biblias. A ver, no me gustaría... ¿Dijo usted aquella o la? La generación. No dice eso. A ver, ¿qué dice el pastor? Eso, lea tal como dice. ¿Qué versículo está? No pasa esta. Ese No. es un adjetivo calificativo que demuestra la cercanía que hay entre el que dice de aquella generación. El que lo dice Jesús, la generación está cercana. Por eso dice esta. Es la generación apostólica, no hay otra. Si usted usa otro adjetivo como la, no conoce la generación, el que está hablando. Y si dice esa, se refiere a otra generación, no la que contemporánea de Jesús. Así que es muy importante decir, claro. ¿Cómo lee? No. Lo que pasa es que cuando nosotros leemos en el original, nosotros sabemos que el verbo se conjuga. Es un verbo presente activo. Presente activo. Porque está hablando. Con mayor razón, la generación está presente ante Jesús. Está diciéndolo. No. A veces nosotros hablamos de modo presente, pero cuando se habla en un lenguaje profético, hermano, estamos hablando en un mensaje presente. Que termina. No lo puedo permitir que se hable en contra de lo que las Biblias dicen en general. Todas las Biblias dicen esta, traducida ya. Queríamos decir entonces que fueron equivocados. Todos los traductores de las Biblias, todas las versiones dicen mal. Eso no tiene sentido. A ver, bueno, si usted... siga, adelante. Ya, entonces, no pasará esta generación, ¿bien? Es decir, no pasará la generación que vea el renacimiento nacional de Israel. Ahora, si nos vamos a Salmos 90:10, si nos vamos a Salmos 90:10, a ver, en Salmos 90:10 nos dice, a ver, aquí está. Los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice, ¿no? Entonces, según Salmos 90:10, la generación bíblica aproximadamente es entre 70 o aproximadamente 8 años. Los días de nuestra edad no son generación. Generación es cuando usted engendra un hijo y su hijo engendra otro. Entonces hay 40 años de generación. Porque genera hijos, genera gente. Su edad no importa. Por lo tanto, cuando David dice la edad es desde que nace hasta que muere.
Pero generación es desde que engendra hijos. Hermano Guido. Gramática falta ahí. Falta conceptos que están en la literatura gramatical. Hermano Guido, está su tiempo, hermano Bando. Bueno, respetar un poco. Sí, hay que escucharlo. No, Sí, pero adelante, es que, hermano, si tenemos que ser verdaderos. Y la sí, verdad pero es una sola. Por lo tanto, también hay que ser justo. Y no puede usted permitir que se diga algo así cuando en realidad el común de la gente está sabiendo otra cosa. Por eso es mentir. Es transformar la verdad. Ok, hermano, adelante, hermano Bando. Bien, en Lucas, ya, a ver un ratito. Ya, bueno, entonces yo lo quería simplemente ya dejar ahí nomás el texto porque está ya prácticamente pues por demás, ¿no? El hermano Guido es un poco intolerante, entonces hay que aprender, ¿no? Escuchar por más que uno esté errado. Que no y puedo aprender equivocado, lo ¿no? que ya aprendí. Sí, Entonces, si yo aprendí a leer, ¿cómo voy a aprender claro. a desleer? No tiene sentido. Sí, hermano, sí, concluye, hermano Bando, ¿sí? Sí, entonces, si ya hablamos nosotros de la generación, entonces simplemente yo lo quería dejar en que nosotros somos o formamos parte, ¿no?, de esa generación que, de gentiles, de la cual usted hace mención, de la cual estamos siempre bajo un reloj profético, mirando siempre a Israel y a Jerusalén, para que podamos tener los indicios de cómo se va moviendo, ¿no?, el reloj profético, ¿no? Y esperar, ¿no?, esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo como siempre lo hemos hecho, ¿no? No con la certeza numérica que muchos pretenden, sino con la fe, que nosotros tenemos para poder aguardar esos acontecimientos, ¿no? Uh-huh. Bien, gracias, hermano Bando. Bien, de mi parte podría decir, por ejemplo, se escucha, ¿no? Ya, por ejemplo, las señales que Jesús mencionó en Mateo 24, por ejemplo, Jesús dice, ¿no?, que vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y luego dice que harán milagros, maravillas, y eso se ha cumplido en forma general, ¿no? En ese lapso de 40 años, había falsos cristos, han dicho que yo soy el Cristo, ha hecho milagros, maravillas en ese tiempo. Tenemos que demostrarlo históricamente, ¿no? Parece que no solamente fue en ese tiempo, también en este tiempo, ¿no? En toda esta era. Parece, entonces, hay una indicación que, por ejemplo, guerras también, y guerras, solamente en ese 40 años había guerras, nación contra nación, reino contra reino, pero posteriormente en estos tiempos hay guerras, seguimos con guerras, entonces las señales parece que siguieran, ¿no? En este tiempo también, no solamente fue para eso, ¿no? Entonces vamos a analizar en forma general y en forma crítica, no tanto dogmática, porque dogmática es cuando nosotros ya determinamos nuestra enseñanza como algo absoluto. Tenemos que ser algo más libre, ¿no?, crítico, y de esta manera escudriñar la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando dice... Sí, quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús? No, seguimos acá. Estoy indicando algunas connotaciones que tenemos en ese capítulo. Por ejemplo, dice, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, a todas las naciones, ¿no? Dice, el reino de Dios en todo el mundo, ¿será solamente para ese tiempo? Y no solamente, o también para este tiempo. Entonces, tenemos que observarlo eso, ¿no? Y ponerlo, determinar en forma absoluta que solamente fue para ese tiempo, entonces yo estoy observando eso, ¿no? Y no parecería que fue solamente para ese tiempo, también el Evangelio sigue siendo predicado. ¿Sí? Y hay mucha gente que tiene que ser alcanzado en todo el mundo. Acuérdese que entonces, yo dije que así como entra la muerte, también la resurrección. Ya le escuché, espero que me escuche un momento. Algunas, ¿no?, connotaciones que voy a dar. Entonces también, como estaba
exponiendo hace rato sobre el tiempo de los gentiles, ¿no? Y cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. Entonces eso parece que está en acorde en lo que dijo el hermano, ¿no? Pedro Bando, ¿no? Que en este tiempo el pueblo de Israel se va a volver a Dios, ¿no? Y Dios, ¿no? va a dar su misericordia y va a recibir salvación. No parecería solamente en ese tiempo, y también en este tiempo, porque el pueblo de Israel sigue, ¿no? Bueno, por eso parece, ¿no? Entonces, como dice Pablo en Romanos 11, y todavía Pablo dice, ¿Dios ha desechado a su pueblo? Dice que no ha desechado. Y sigue, entonces será solamente para ese tiempo. Entonces hay alguna conexión, por ejemplo, también, a ver, por ejemplo, el Apocalipsis es otro asunto, ¿no? Eso sería mi pregunta, hermano Guido. Con eso concluimos, Guido. El libro de Apocalipsis, ¿cuándo fue escrito? ¿En qué fecha? Más o menos fue escrito según los datos históricos de ese tiempo. Hermano pastor, Guido. Ya, yo no le puedo decir cuándo fue escrito. Lo que le puedo decir, cuándo conversó el ángel con Juan. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Sí, pero ¿cuándo ¿En qué momento? Eso? Claro, mire, conversa Juan con un ángel. Y el ángel le dice, yo te voy a decir quién es la mujer que está vestida de púrpura y quién es la bestia que la trae. Y le dice, la bestia que la trae tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En total son 17 reyes. Ese es el imperio romano. Eso es fácil decirlo si usted ha estudiado, por ejemplo, Daniel capítulo, bueno, todos los capítulos de Daniel. Por lo tanto, ya lo está situando en una época, en el imperio romano. Luego le dice, la mujer tiene 7 cabezas. Por lo tanto, las 7 cabezas pertenecen al reino judío. Porque el reino judío tenía que estar en alianza con Roma en los días en que viniera Jesús, según Daniel capítulo 7 y 8. Por lo tanto, ya estamos situados en la conversación en el Imperio Romano cuando Jerusalén está todavía paradita. Y usted sabe, porque ha leído la historia universal, que el Imperio Romano destruyó Jerusalén en el año 70 bajo el dominio de Tito y Vespasiano. Por lo tanto, usted sabe que no puede pasarse más allá del año 70 para decir que Jerusalén está paradita, porque tiene 5 reyes que ya habían caído. Esa es la conversación. 5 de tus reyes ya han caído y el que está reinando es el 6º rey. Por lo tanto, está viviendo el 6º rey y reinando en la ciudad de Jerusalén, una de las 7 cabezas que están en Jerusalén. Entonces uno se puede dar cuenta cuándo, en qué época está hablando el ángel con Juan. Bien, antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Ahora, ese es el detalle, ¿no? Ahora yo tengo aquí algunos datos históricos de lo que Juan fue sentenciado, ¿no? En la isla de Patmos. Claro. Dice, por ejemplo, aquí el testimonio histórico, aquí, por ejemplo, de Eusebio. Eusebio fue un historiador cristiano, ¿no? Y también Josefo y otros más, también los padres de la iglesia o los primeros cristianos de ese tiempo, del año 100, 200 después de Cristo. Ellos dan testimonio que fue después del 70. No dan testimonio de que fue escrito el año 70, no. Lo que dice es que murió Juan en el año 95. Por lo tanto, ¿usted cree que fue escrito ahí en el libro Apocalipsis? Voy a leer, pastor. Dice así. Se dice que en esta persecución que está bajo Dominiciano, sí, el apóstol y evangelista Juan, quien todavía estaba vivo, fue condenado a morar en la isla de Patmos, sí, como consecuencia de su testimonio en la palabra divina. Ireneo también dice, si fuera necesario que su nombre fuera proclamado abiertamente en este momento, habría sido declarado por él quien vio la revelación, porque se vio hace poco, pero casi en nuestra propia generación, al final del reinado de Domiciano. Entonces, correcto, pero usted está hablando de que está vivo ahí, pero no está diciendo ahí en ninguna parte que escribió el libro. Pero ¿dónde recibió la revelación Juan? ¿Usted le va a creer al libro de Apocalipsis como dice allí que hay vivo un 6º rey de Jerusalén o no lo va a creer? ¿O no, prefiere creerle al historiador?
Digo, ¿dónde Yo revelaba? personalmente ¿Dónde le creo recibió la al que está revelación? inspirado por Dios, a Juan, que está relatando el libro ahí. A ese le creo yo. Ahora, mira, aquí los historiadores, Tertuliano, el padre de ese tiempo, Tertuliano fue discípulo de Juan, el apóstol, y ellos indican que Juan fue sentenciado en la isla de Patmos en tiempo de Dominiciano, y allí Usted, recibió la ya, revelación, hermano Ananías, allí usted, recibió la revelación. sí, pero Entonces usted ellos sabe, están dando testimonio de esa manera, no está, ellos no dicen antes del 70. pero yo le estoy diciendo que lo que dice ese señor y lo que dicen otros de la época, hablan de la muerte cercana a Jesús, de Juan en el año 95, no de la conversación que tiene el ángel con Juan, la cual está revelando la época en que se le mostró el libro Apocalipsis a Juan. Y eso está escrito en el libro Apocalipsis. Entonces usted está despreciando lo que dice el ángel. Yo te mostraré, le dice, a la ciudad que va a caer. Está obviamente antes, ¿no es cierto? Y le dice, el que está reinando, mire lo que dice, el que está reinando es el sexto rey. Entonces usted, si desprecia eso para hacerle caso a un historiador, usted nunca va a entender. No, es que los primeros discípulos ellos conocían, ellos cómo mantenían. Por ejemplo, los padres de la iglesia en el siglo II, en el siglo III, ellos que conocían, ¿no?, la enseñanza apostólica de ese tiempo, ellos, por ejemplo, estaban predicando la segunda venida de Cristo, la parucía. Ellos estaban predicando y enseñando. Sí, pues yo sé eso, yo sé que eso Ya, estaba así, pero estaban pero yo le predicando. encuentro razón al que escribe el libro de Apocalipsis. Y lo mismo que si yo le dijera, mire hermano Ananías, Mateo capítulo 24, verso 34, dice Jesús, no pasa esta generación hasta que todo esto acontezca. Usted no le cree, el hermano Pablo tampoco, porque si le creyeren, meterían allí en esa generación las profecías, pues que es lo lógico. Pero están todavía buscando profecía en el siglo XX, despreciando lo que dice Jesús acerca de la generación de él. Por eso le pregunté antes, ¿sabe por qué mataron a Jesús? Porque no creyeron lo que salió de sus labios. Entonces yo les muestro a ustedes, lo que salió de los labios de Jesús fue esto. Hay personas aquí delante de mí que van a morir justo cuando yo venga en mi segunda venida con poder y gloria. Tampoco la creen. No creen a lo que salió de los labios de Jesús. Por eso Amén, mataron a amén. Jesús. Bien, hermano, entonces concluimos. ¿Tienen, hermano, su tiempo de conclusión, su despedida ya de esta reunión? Hemos platicado, hemos conversado, bueno, con alguna emoción, pero esa es parte, ¿no? Parte de la conversación. El que no tiene pasión por la sangre de Cristo no es cristiano verdadero. Y va a caer fácilmente. Ok, bien, hermano. Hermano Bando tiene tiempo para despedir, dar últimas palabras de esta enseñanza. Sí, quiero agradecer el tiempo, el momento. Ya uno que está granjeado en estos tipos de debates, sabemos que todo lo que va a venir, ¿no? Porque son situaciones, pues, contrapuestas, ¿no? En realidad, bueno, las formaciones que tenemos van por diversas escuelas, esto sucede en todo, ¿no? No se trata de discutir, sino más bien de poder aportar más ideas, ¿no? Hay muchas cosas que yo le he escuchado al hermano Guido, de la cual voy a investigar más, porque necesito cultivarme cada vez más. Entonces, yo le agradezco a Dios por este momento, porque uno, precisamente el aprendizaje, ¿no? Y uno se curte precisamente de este tipo de reuniones donde no todos estamos de acuerdo, sino más bien a lo contrario, el crecimiento se da cuando reconocemos, ¿no?, falencias, pero también reconocemos también de que a esas falencias tenemos que fortalecerlo, bueno, con más estudios y lo más importante, ¿no?, con más fe también en la palabra, ¿no? Entonces, yo estoy muy complacido y agradezco por este momento. Gracias. Amén. Gracias, Amén. hermano Bando. Hermano Guido tiene palabras de despedida. Bien, amados hermanos, yo doy gracias también por la invitación y haber participado en defensa del preterismo, de esta escuela que enseña que las cosas Dios las hizo todas, como dicho, hecho está, consumado es, dijo en la cruz.
Y también en el libro de Apocalipsis encontramos esas mismas palabras. Eso está, consumado es. O sea, ya no hay nada más que hacer. A partir de aquel tiempo en adelante, las personas mueren y en su último día o se van al cielo o se van fuera del cielo. O sea, entran al reino o no entran. Pero ya está todo hecho. Por eso es que no ha vuelto Jesús. Porque aquí nosotros, los que ya hemos recibido la sangre del Cordero de Dios, somos responsables de predicarle al que está muerto. Y ahí está el Evangelio. Ahí se cumple toda la palabra de Dios. Esto es por la fe. Porque agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Es lo único que hay que hacer en este mundo. Por lo tanto, nosotros predicamos que el único que salva es Cristo, que el único que perdona pecado es Cristo, que el único que te da vida eterna es Cristo y que el único que va a venir por ti en lo personal, cuando te mueras, es un ángel que viene en el nombre de Cristo. Y si viene un ángel, como dijo Jesús, es para cosechar. Y la cosecha, en los días de Jesús, comenzó. Por lo tanto, bendigo a todos los hermanos que han escuchado y que han puesto oído a esta manera de entender las Escrituras, que por supuesto hay que defender la compasión, porque es una gran verdad, maravillosa verdad, porque yo también espero ese encuentro con Cristo todavía, porque no he muerto, así que no he resucitado. Por lo tanto, en lo personal se cumple lo que en los días a nivel global se cumplió en Jerusalén en el año 71. Yo espero la segunda venida de Jesús en lo personal. Esa es la que existe hasta el día de hoy. Por lo tanto, bendigo a todos los que han escuchado y les bendigo en el nombre de Jesús. Y muchas gracias por haber estado una vez más con el hermano Ananías en este foro. Amén. Gracias, pastor, o hermano Guido. Bien, importante, ¿no? Este conversatorio. Bien, yo de mi parte estoy analizando, sí, en forma crítica, estoy analizando. Por ejemplo, estuve leyendo, ¿no?, las enseñanzas de David Chilton. Debe conocerlo. David Chilton es preterista, ¿no? Preterista. No lo conozco. Y Strauss, que sea otro se llama. También hay varios autores, ¿no? Yo estoy analizando de forma crítica, pero algunas cosas que no me convencen, ¿no? Hay cosas que estoy observando, no en forma concreta. Pero ahí estamos para poder aprender, ¿no?, del uno y del otro, y de esta manera, pues, aprender más, ¿no? El propósito de Escritura Viva es aprender más, conocer más. Por lo menos, ¿no?, aquí se está conociendo, ¿no? Así como hermano Bando, también yo y todos estamos aprendiendo, y todos los oyentes creo que están aprendiendo y estamos aprendiendo. Espero entonces, amigos y hermanos, también su pregunta, sus alcances, sus críticas también. Aquí estamos para recibir de todos y de esta manera aprender, ¿no?, mejor, ¿no?, de la palabra del Señor. Así que vamos a orar todos. Vamos a orar para concluir a nuestro Dios dando gracias por este tiempo que Él nos ha permitido en esta noche. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, todos, Señor, estamos aquí en este mundo, estamos en tu reino para aprender más de ti. Queremos conocer, Señor, tu verdad. Tu verdad está en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es absoluto. Tu palabra es infalible, Señor. Pero nosotros somos falibles, Padre. Nosotros estamos aprendiendo. Nosotros estamos, Señor, para entender. Señor, guíanos, ilumínanos. Denos entendimiento de tu palabra. Y así a todos mis hermanos, a todos los oyentes, a todos los participantes, Señor, en esta noche, todos los que estaban conectados, todos los que están participando, Padre, sea para gloria y honra tuya. De esta manera, Señor, tu salvación, tu poder, tu gracia llegue en todas las personas y en todos los, Señor, que han estado conectados en esta hora. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por el hermano Bando. Gracias por el hermano Guido. Y así estaremos siempre conversando más y más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Así que bendiciones, hermanos. Saludos para todos ahí en casa. Amén, hermano. Gracias. Shalom. Shalom.